Nuevamente quiero saludarlos con la paz de Dios y me alegro mucho de poder contactarme con todos ustedes por este medio. Para hoy la reflexión tiene que ver con características o virtudes que debemos adquirir. El apóstol Pablo, cuando formaba a su discípulo Timoteo, les explicaba cómo debía comportarse, cómo debía conducirse en la vida y de esa manera no solamente adaptarse a una sociedad desafiante y muy contradictoria, pero al mismo tiempo no perder los principios ni los valores. Por eso quiero invitarte a prestar atención a esta breve reflexión que tiene que ver con la segunda epístola de Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos, pero mira lo que nos enseña esta porción de la Escritura. En primer lugar, dice así el apóstol: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya expliqué en la reflexión anterior, esforzarse en la gracia tiene que ver con agradecer un regalo, ser agradecidos. Las personas que no agradecen un regalo menosprecian, son indiferentes y eso les hace perder virtud, porque las personas sufren cuando las personas ignoran o menosprecian sus presentes. Dios nos dio la vida, nos dio a Jesucristo, nos dio todo, todo, todo. Tenemos que ser más agradecidos. Pero al mismo tiempo una de las lecciones que tiene que ver con esto es que quien no agradece tiende a perder, porque el mayor remedio para la ingratitud es justamente la pérdida. Y quienes han perdido algo seguramente hoy recordarán y se dolerán por no haber sido más agradecidos con lo que tenían antes y lo perdieron. Por ejemplo, una persona que quedó inválida nunca agradeció por sus piernas. Bueno, ese es un detalle, tengámoslo en cuenta. La segunda característica que nos enseña Pablo aquí es que lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí. Timoteo prestaba mucha atención a lo que decía Pablo y Pablo prestaba mucha atención a lo que la Biblia dice y a lo que Dios le dice. Y yo quiero animarte a oír con criterio, a oír con mucha atención, pero cosas que te edifiquen, que te ayuden, que te bendigan, no cosas que te maldigan, que te depriman o que te hagan tener miedo o te generen desánimo. Tenés que tener criterio para oír, tenés que oír con inteligencia, por eso desechar todo lo que venga de parte del enemigo en cuanto a desanimarte, a hacerte pesimista o a desesperanzarte. Vos tenés que tener una capacidad mental de poder decir sí a lo que te va a hacer bien y no a lo que te va a dañar. La tercera característica que nos enseña Pablo aquí es: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Encargar. ¿Encargar qué y encargar a quiénes? Bueno, aquí Pablo dice a hombres fieles. ¿Cómo sabes si una persona es fiel si no la evaluás, si no la observás? Por eso nosotros tenemos que saber qué encargar. Encargar lo bueno, lo que nos sirvió, lo que nos ayudó, lo que nos bendijo, lo que nos hizo bien, lo que es agradable a Dios. Encargar a las personas para que lo tomen en cuenta, para que lo guarden, lo recuerden y estén teniéndolo muy presentes. Pero también a hombres fieles, a personas fieles, que podamos tener personas fieles a nuestro alrededor, no traidores o personas ingratas o personas negligentes, maliciosas, malignas y aún personas que van a dañar nuestra credibilidad. Yo anhelo que vos tengas personas fieles a tu alrededor y que, al igual que Jesús dio su vida por nosotros, también nosotros podamos ser fieles por los demás. La tercera característica o cuarta que yo veo aquí es que tenemos que tener capacidad de soportar. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Capacidad de soportar, capacidad de perseverar, capacidad de sobreponernos. Hay mucha flojera, hay mucha desidia, principalmente con responsabilidades que son dejadas de lado, personas que tendrían que mostrar su compromiso, su fidelidad y su entrega, escapan ante la primera oposición, ante el primer desafío. Aquí Pablo dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que tener capacidad de soportar, de sufrir penalidades.
Jesús nos advirtió de cómo podía llegar a ser la vida cuando dijo: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, nosotros somos más que vencedores y tenemos la advertencia de Jesús. Por eso no salimos desprevenidos ni incautos, sino esperando lo peor, pero preparándonos para lo mejor. Te animo a que puedas tener capacidad de soportar todo, y todo se soporta por amor y amor a Dios. La otra característica que quiero resaltar aquí es que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Enredarse en los negocios de la vida tiene que ver con distraerse, tiene que ver con tener una ambición desmedida que hace que vos te afanes, te ansíes o sufras insatisfacción y estés pensando que debes adquirir mucho más, y vos sabés que la ambición siempre se conforma con un poquito más. Así que tened cuidado, hay personas muy inquietas, hiperactivas, y que están todo el tiempo metiendo sus narices donde no tendrían que meterlas, y a veces se dejan llevar por el empuje del maligno que hace que entren en compromisos inicuos, malignos, corruptos, y terminan ligados, enredados en situaciones comprometidas y corruptas. Cuídate, por favor. Pablo aquí le decía a Timoteo: aquel que se comprometió con Jesucristo, aquel que se comprometió con Dios, no puede andar descuidadamente por la vida, ni afanosamente por la vida, porque sin duda, ya que el diablo no te va a poder parar, te va a empujar y va a hacer que vos caigas y entres en circunstancias difíciles que van a tener consecuencias muy ingratas. La otra característica que veo aquí es que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nosotros tenemos que ser legítimos, tenemos que estar legales, tenemos que hacer las cosas íntegras y también poder estar a la luz, realmente aprobados por Dios. Hay personas que se acostumbran a actuar en la oscuridad, en las tinieblas, y qué vergüenza sufren cuando sus hechos pecaminosos son descubiertos. Así que tened cuidado, por favor, antes de hacer algo, antes de decidir algo, antes de pensar algo, realmente que sea aprobado por Dios. ¿Le agradaría a Dios esto que voy a hacer? Pregúntate. ¿Esto lo haría Jesús en mi lugar? Pregúntate. Y vas a ver cómo vas a tener un filtro correcto para poder decidir tus acciones y hacer que esas acciones traigan bendición a tu vida. La siguiente característica es que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debemos trabajar, y trabajar esforzadamente, diligentemente, solícitamente. Hay personas muy ociosas, hay personas que están realmente teniendo mucha poca gana, y personas que viven realmente del decaimiento y no son solícitos ni diligentes en cuanto a aprovechar el tiempo. Aprovecharlo al máximo y vas a ver cómo Dios te va a bendecir en gran manera. Se dice que la depresión o el hecho o la parálisis de la acción, el hecho de postergar una acción para el futuro, es negligencia. No dejes para mañana lo que podrías hacer hoy. Hoy hacelo con todas tus fuerzas, con todas tus ganas y con todo lo más que podés, y vas a ver cómo Dios va a añadir el resto. Probalo a Dios en este sentido. Y por supuesto, la última cuestión que quiero compartir con ustedes es: considera lo que digo, dice Pablo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Si no consideramos estas recomendaciones, va a ser muy difícil que tengamos entendimiento para vivir una vida poderosa de victoria. Debemos considerar estas recomendaciones que da Pablo a su discípulo amado Timoteo. Y oro para que vos las tomes muy en cuenta y que tengas un entendimiento tal que puedas realmente conducirte con una fe y una virtud gloriosa. Señor, quiero agradecerte por este tiempo y la reflexión que me has permitido tener con los que escuchan y ven. Señor, que pueda ser válida esta reflexión para que muchos cambien características equivocadas y asuman las que son correctas y virtuosas. Gracias te doy por todo en Cristo Jesús. Amén.
Te animo a seguir conectado por este medio. Diariamente vas a tener una reflexión y oro para que sea edificante para tu vida. Dios te bendiga ricamente.